Bienvenidos a las lecturas de la misa de hoy con el Paseo Espiritual. Lecturas del lunes 24 de marzo de 2025, lunes de la tercera semana de Cuaresma. Primera lectura del segundo libro de los Reyes, del capítulo 5. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió éste un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra». El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio?» Bajó, pues, y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Salmo responsorial del Salmo 41. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?
Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Versículo antes del Evangelio. Del Salmo 129. Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo 4. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Comentario a las lecturas de la misa de hoy. En la primera lectura tenemos la lectura del segundo libro de los Reyes, en el que cuenta la curación de Naamán, el sirio, que era un jefe del ejército que sufría de lepra. Él va a Israel porque le dicen que allí puede haber alguien que le puede curar. Y allí surge el profeta Eliseo, que le dice que tiene que bañarse en el Jordán 7 veces. Naamán, que era sirio, se queja diciendo que ¿cómo me voy a bañar en un río de Israel teniendo ríos mejores en el lugar de donde él era? Pero sus servidores, que eran más humildes, le dicen: si te ha dicho algo sencillo, ¿por qué no lo haces y te curas? Y él, dándose cuenta, se llenó de humildad y lo hizo, y quedó sano, y reconoció al Dios de Israel. En el Salmo responsorial se dice: mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Es un salmo, el Salmo 41, que habla sobre el anhelo que tiene el corazón de ver a Dios. Así como Naamán encontró a Dios, así todos los hombres tienen ese anhelo de Dios. En el versículo antes del Evangelio, del Salmo 129, dice: espero en el Señor, espero en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa. Es decir, solo de Dios vienen las curaciones. Y en el Evangelio se habla de la predicación de Jesús en la sinagoga y habla en concreto de esa primera lectura que hemos leído del Antiguo Testamento,
donde Naamán queda curado por Eliseo. Y dice, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Comienza esta predicación diciendo, ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y como Naamán, que era de otro pueblo, fue curado por Eliseo, porque seguramente ningún otro leproso que vivía en Israel donde Eliseo tenía la fe suficiente para ser curado. Y lo mismo pasa con Jesús, porque después de oír esto, todos los que le escuchaban se pusieron furiosos y lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. O sea, esta imagen se dice en una frase, pero si nos lo imaginamos, claro, imaginaos la sinagoga, como la iglesia judía, y cómo cogen a Jesús, que era el que estaba predicando, todo el mundo que estaba en la sinagoga, y lo llevan, no sé cómo lo llevarían, si lo cogerían en brazos y lo llevan hasta un precipicio. Claro, esto era bastante salvaje. Claro, pero Jesús tenía sus horas y él era Dios. Y entonces dice al final, pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Es decir, cuando Jesús quiere, él tiene poder para, aunque se haya dejado llevar hasta ese precipicio, en un momento dado dice, ya hasta aquí hemos llegado, y con su poder pues sale tranquilamente abriéndose paso entre ellos. Supongo que sería así, con esa autoridad que él tenía, que nadie podía decirle absolutamente nada, se quedaban estupefactos. Así se abriría paso entre ellos, se quedarían todos quietos, solo con una mirada o con algo que les dijese. Pero bueno, la enseñanza de las lecturas del día de hoy es la fe que hay que tener en Dios y cómo hay que buscarle y tener fe en que Él es el que nos puede sanar, aunque sea algo, bueno, pues la religión, bueno, es algo que siempre hemos vivido en nuestra casa, que pues ya íbamos a misa de pequeños, pero bueno, ya somos mayores. Es una cosa, bueno, que hacen las personas mayores, pero los adultos, los hombres maduros o mujeres maduras, ya no les hace falta. Pero hay que tener esa humildad que tenía Naamán el sirio y decir, sí, Señor, sí, yo necesito de ti, porque eres el único que puede curarme. Y hasta aquí el comentario de las lecturas de la misa de hoy.